Bienvenidos a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video, dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven, y suscribirse al canal. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Comencemos con el video. El Walmart de Insurgentes estaba casi vacío aquella noche de 1998. Las luces blancas parpadeaban, lanzando destellos irregulares sobre los pasillos interminables. Julia empujaba su carrito con rapidez, el chirrido metálico resonando en medio del silencio opresivo. Cada paso parecía retumbar demasiado fuerte, como si el eco se quedara atrapado entre los estantes repletos de productos que parecía observarla con una quietud casi antinatural. Tenía la sensación incómoda, persistente, de que alguien la seguía. No era solo un presentimiento pasajero, era una certeza visceral, una intuición que le oprimía el pecho. Lo había sentido desde el momento en que puso un pie dentro de la tienda. Se detuvo frente a un estante de juguetes. Los colores brillantes de las cajas contrastando con la atmósfera lúgubre. Miró a ambos lados, intentando encontrar algún rastro de aquel posible perseguidor. Pero los pasillos estaban desiertos, extendiéndose como túneles interminables hacia una nada cargada de sombras. Solo se escuchaba el eco lejano de una televisión encendida en la zona de electrónicos. Una voz distorsionada por la mala recepción que repetía una frase publicitaria una y otra vez, como si el reproductor estuviera atrapado en un bucle. Julia intentó calmarse. Se obligó a respirar hondo y a pensar que tal vez solo estaba imaginando cosas. Entonces, algo respiró muy cerca de su oído. Un aliento cálido y húmedo, como si alguien estuviera pegado a su cuello. Dio la vuelta bruscamente, el corazón desbocado, la respiración cortada por el susto. No había nadie, nada, solo el pasillo vacío y el chirrido lejano de un ventilador oscilante. Tragó saliva, sintiendo que sus manos comenzaban a temblar sin control. Sujetó con más fuerza el manubrio del carrito y siguió caminando, cada paso más rápido que el anterior. Al pasar frente a la puerta de empleado, notó algo extraño. Estaba entreabierta, lo suficiente como para dejar escapar un leve murmullo. Era un sonido inquietante, como susurros entrecortados, palabras dichas demasiado bajo para ser entendidas. Julia sabía que no debía mirar. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que siguiera de largo, que no se detuviera, pero la curiosidad, o quizá el miedo a no saber qué pasaba, fue más fuerte. Se acercó lentamente y empujó apenas la puerta. Lo que vio la dejó paralizada. En la oscuridad de aquella habitación mal iluminada, 3 empleados rodeaban a una mujer atada a una silla. Su uniforme azul estaba ensangrentado. La cabeza le colgaba hacia un lado como si estuviera inconsciente o muerta. Julia retrocedió, tropezando con el carrito, y el chirrido metálico la delató. Uno de los empleados levantó la cabeza bruscamente y la miró directo a los ojos. Su sonrisa era amplia, demasiado amplia, y sus dientes estaban manchados de rojo. El hombre soltó un gruñido casi animal y corrió hacia ella. Julia giró y echó a correr a toda velocidad, sus pasos resonando en el suelo pulido. Pero antes de que pudiera llegar al final del pasillo, todas las luces se apagaron de golpe. La oscuridad la envolvió como una manta sofocante, y durante un segundo solo pudo escuchar su propia respiración agitada. Entonces, desde algún lugar detrás de ella, un murmullo gutural comenzó a crecer, entropezando con los estantes. Julia corrió en dirección a la salida. Cuando llegó, su esperanza se desplomó. Las puertas automáticas estaban cerradas, selladas como si nunca hubieran estado programadas para abrirse. Golpeó el cristal con desesperación,
pero no cedió. La respiración se le aceleró tanto que sentía que iba a desmayarse. Los murmullos a sus espaldas se multiplicaron, llenando el espacio como un coro disonante. Giró la cabeza lentamente, con el corazón retumbándole en los oídos, y lo vio. No eran 3 empleados, eran decenas. Surgían de entre los pasillos, caminando con movimientos extraños, sus sonrisas desencajadas, los ojos completamente blancos, como si hubieran sido arrancados de sus órbitas y reemplazados por un vacío. Avanzaban despacio, pero cada uno de sus pasos resonaba como un golpe seco, marcando un ritmo que hacía temblar el suelo. Julia retrocedió hasta chocar con las puertas, sus manos buscando frenéticamente algún botón de emergencia, algo que pudiera abrirlas, pero no había nada. De repente, las luces parpadearon y durante un segundo pudo verlos con más claridad. No todos eran empleados. Entre ellos había clientes, ancianos, mujeres con niños en brazos, todos con la misma expresión perturbadora, todos con el mismo vacío en los ojos. Y entre la multitud reconoció a la mujer que antes estaba atada. A la hora caminaba erguida, con el cuello torcido en un ángulo imposible, y la sonrisa más amplia que Julia había visto jamás. El murmullo se transformó en un canto gutural, palabras en un idioma que Julia no comprendía, pero que le erizaban la piel. Los cuerpos comenzaron a moverse de una forma casi sincronizada, como si danzaran al compás de ese canto sin sentido. Julia gritó, pero su voz se perdió en medio del eco. Intentó escabullirse hacia otro pasillo, pero el suelo bajo sus pies comenzó a sentirse extraño. Era como si algo vibrara bajo las baldosas, como si algo estuviera moviéndose debajo de toda la tienda. Los fluorescentes chisporrotearon y Anam parpadeó. Todas las luces se apagaron de nuevo. Julia corrió a ciegas, chocando con estantes, dejando caer productos que golpeaban el suelo con estrépito. En un momento, creyó ver un resplandor lejano, proveniente de la zona de electrónico. Corrió hacia allí, y las pantallas encendidas proyectaban imágenes distorsionadas, no comerciales, no programas, sino grabaciones de las cámaras de seguridad. Y en todas las pantallas aparecía ella, corriendo, pero no en tiempo real. En las grabaciones, Julia estaba quieta, parada en medio de un pasillo, con los ojos blancos y la misma sonrisa desencajada que los demás. Se quedó helada, sin poder moverse. Y entonces algo la tomó por el hombro. Sintió dedos largos y fríos clavarse en su piel. Giró lentamente, casi sin fuerzas, y lo que vio fue imposible de describir con palabras. No era un empleado, ni un cliente, ni siquiera algo humano. Una figura gigantesca, hecha de sombras, se alzaba sobre ella. Tenía múltiples rostros pegados a su cuerpo, todos sonriendo, todos con los mismos ojos blancos. Y algunos de esos rostros eran de personas que Julia reconocía, incluso el suyo propio. Antes de que pudiera gritar, la criatura se inclinó y la envolvió en sus brazos alargados. La oscuridad se cerró sobre ella, y lo último que escuchó fue el canto gutural, ahora más fuerte, mientras todas las luces del Walmart se encendían al mismo tiempo, revelando un pasillo completamente vasto. Ni rastro de Julián, solo su carrito tirado de un lado, y una huella ensangrentada que se alejaba hacia la puerta de empleados. En un minuto después, las puertas automáticas se abrieron solas. Un hombre entró tranquilamente, ajeno a lo ocurrido, y el murmullo volvió a comenzar desde lo profundo de la tienda. El estacionamiento del Walmart en Tijuana estaba casi vacío esa madrugada del 2004. Las luces amarillentas del lugar parpadeaban de vez en cuando, lanzando sombras intermitentes sobre el pavimento húmedo por una llovizna reciente. Los
Autos que quedaban parecían abandonados, cubiertos con una fina capa de polvo y gotas que se deslizaban lentamente hacia los bordes de los parabrisas. El silencio era casi absoluto, salvo por el zumbido constante de las lámparas y el ocasional sonido lejano de un motor pasando por la carretera. Un hombre estaba sentado en su auto, un sedán viejo de pintura descolorida. Tenía las manos firmemente apoyadas en el volante, aunque el motor estaba apagado. Miraba fijamente la puerta de entrada del supermercado, sin parpadear demasiado, con una concentración antinatural, como si esperara algo que solo él entendía. No sabemos su nombre, y quizás nunca lo sepamos. Lo único cierto es que llevaba más de 2 horas allí, inmóvil, salvo por pequeños movimientos nerviosos. De vez en cuando se asomaba al retrovisor, apretando los labios, o se acomodaba en el asiento, como si algo en su espalda lo incomodara. La forma en la que se giraba era casi obsesiva, como si estuviera esperando que algo apareciera detrás de él en cualquier momento. Entonces, lo vio. Fue apenas un destello, una sombra moviéndose dentro del edificio iluminado. Una figura delgada, cubierta con una sudadera negra, atravesaba lentamente los pasillos iluminados del supermercado. Lo extraño no fue solo que estuviera ahí. Lo imposible era que nadie había entrado. Él lo sabía. Llevaba vigilando esa puerta todo el tiempo. Ningún empleado había salido ni entrado en las últimas horas. Sin embargo, ahí estaba. La figura caminaba con una lentitud antinatural, como si cada paso le costara un esfuerzo deliberado. En momentos se detuvo, frente a una de las cámaras de seguridad que colgaban del techo, y levantó lentamente la cabeza. El hombre sintió que la respiración se le detenía cuando la figura encapuchada miró directamente hacia él. No hacia la cámara, no hacia ningún monitor de seguridad. Hacia él. Era imposible, pero no cabía duda. Su mirada lo atravesaba, como si pudiera verlo al otro lado del cristal, desde ese estacionamiento oscuro. La sensación fue tan intensa que el hombre sintió que se quedaba sin aire, como si algo en su pecho se comprimiera. Sin pensarlo, abrió la puerta del auto. El sonido del chirrido metálico retumbó demasiado fuerte en aquel silencio. No se detuvo a considerar nada más. Se bajó, cerró con un golpe y caminó rápido hacia la entrada. Cada paso sobre el pavimento resonaba como si alguien lo estuviera siguiendo, aunque sabía que estaba completamente solo. Cuando cruzó las puertas automáticas, lo envolvió un aire denso, un olor a desinfectante mezclado con algo más, algo tenue, pero desagradable, como metal oxidado. El lugar estaba perfectamente ordenado, iluminado, como cualquier supermercado, pero había un silencio extraño, antinatural. Ni siquiera las típicas canciones suaves de fondo sonaban. El sistema de sonido estaba apagado, aunque él recordaba perfectamente haberlo escuchado desde el estacionamiento antes. Caminó despacio, sus pasos resonando en el piso encerado. Podía oír cómo su respiración se volvía más acelerada. Todo estaba en su lugar, salvo un detalle: un carrito volcado en medio del pasillo de carne. Las bandejas de carne estaban intactas, perfectamente alineadas, pero aquel carrito parecía haber sido empujado con fuerza. No había huellas, ni rastro de alguien que lo hubiera dejado así. La figura había desaparecido entre los estantes, pero él sabía que estaba allí. Lo sentían. Avanzó hasta llegar al pasillo de lácteos, donde el aire era más frío de lo normal. Era un frío desagradable, húmedo, que calaba en los huesos. En ese momento algo lo tocó en el hombro. Giró. De inmediato, el corazón latiéndole con violencia. Pero no había nadie. Solo los estantes repletos de botellas de leche y yogures perfectamente alineados. Entonces, un grito lejano se escuchó. Era un grito humano, agudo, ahogado,
como si alguien intentara pedir ayuda con la garganta parcialmente cortada. Sin pensar, corrió hacia la sección de electrónicos, impulsado más por instinto que por lógica. Y allí, lo que vio lo congeló. Todos los televisores estaban encendidos. Lo imposible era que ninguno estaba conectado a nada. Sin embargo, todos mostraban su rostro, su propio rostro, grabado como si alguien lo estuviera filmando en ese mismo instante. Pero había algo más en la imagen. Él estaba sonriendo, una sonrisa amplia, inhumana, que no era suya. Y detrás de su reflejo, en cada pantalla, la figura encapuchada lo abrazaba con fuerza, con los brazos alargados, casi deformes, rodeando su pecho como serpientes. De pronto, su reflejo en las pantallas comenzó a moverse de manera independiente. Él estaba quieto, pero el otro, él en los televisores, giró lentamente la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo detrás de él. Su reflejo empezó a levantar la mano, señalando algo, y entonces la cámara de las pantallas se movió, mostrando el pasillo detrás de su imagen. En los televisores, la figura encapuchada se encontraba de pie, justo detrás de él. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la columna. Giró de inmediato, con un movimiento tan brusco que casi se cayó, pero no había nada. Solo aire frío. Sin embargo, un segundo después, un susurro lo paralizó. Era un murmullo suave, casi caricoso, justo junto a su oído. Ya casi es hora. El aire se volvió más pesado. Sintió como si algo invisible le apretara el pecho. Trató de moverse, pero sus piernas no respondían. En las pantallas, su reflejo ahora estaba completamente estático, con los ojos muy abiertos y una sonrisa grotesca, mientras la figura encapuchada lo abrazaba cada vez más fuerte. En cada televisor se escuchaba un crujido, como huesos rompiéndose. Aunque en la realidad el lugar permanecía en silencio. De pronto, las luces del supermercado parpadearon violentamente. Durante un segundo, vio algo reflejado en todos los monitores. No solo la figura y su reflejo, sino otros rostros, decenas, quizás cientos de caras atrapadas en esas pantallas, todas distorsionadas, todas sonriendo de forma antinatural. Algunos parecían gritar sin sonido. Otros lo miraban fijamente con ojos llenos de desesperación. Las luces se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad, por lo que parecieron minutos, aunque quizás fueron solo unos segundos. Cuando la electricidad regresó, el hombre ya no estaba. El estacionamiento seguía igual de vacío. Su auto permanecía estacionado con la puerta abierta, las llaves aún puestas. Nadie lo volvió a ver. Nadie supo jamás su nombre, pero hey, algo QC se sabe. Desde esa noche, los televisores del Walmart, a veces, cuando las cámaras de seguridad quedan encendidas después del cierre, muestran fugazmente su rostro. Y si miras con atención, notarás que ahora él también está abrazando a alguien más, con esa misma sonrisa antinatural, como si estuviera esperando a la próxima persona que entre sola de madrugada. Eduardo llegó al Walmart de San Antonio en 2012 buscando manzanas. Llovía fuerte afuera y las luces del lugar parecían más apagadas de lo normal. Caminó directo a la farmacia, pero al llegar notó que todos los estantes estaban vacíos. Ni un solo. Dio media vuelta y, para su sorpresa, los pasillos también estaban vacíos. Ningún empleado, ningún cliente. Todo en silencio. Caminó hacia la zona de cajas para salir, pero cada vez que doblaba un pasillo, volvía al mismo punto, la sección de farmacia. Intentó correr, pero era inútil. Siempre regresaba al mismo lugar. De pronto, escuchó una voz suave detrás de él. Era su propia voz, susurrándole algo incomprensible. Giró, y frente a él estaba él mismo, pero su cara estaba distorsionada.
como si alguien la hubiera estirado grotescamente. La versión deforme de Eduardo lo tomó del cuello y en ese instante todas las luces parpadearon. Por un segundo pudo ver reflejos en los espejos de seguridad, en cientos de Eduardos deformes, caminando lentamente hacia él desde todos los pasillos. En el silencio que antes lo envolvía fue reemplazado por un murmullo bajo, como un zumbido constante que venía de todas partes. Eduardo trató de gritar, pero su voz salió ahogada, atrapada en su garganta, como si algo invisible lo apretara. La versión distorsionada de sí mismo lo sostuvo un momento más y después lo soltó bruscamente, haciéndolo caer contra él. Eduardo respiró con dificultad, tosiendo mientras se incorporaba, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo. El suelo estaba húmedo, como si el agua de la lluvia estuviera entrando al edificio. Miró hacia abajo y vio que pequeñas corrientes de agua oscura se movían lentamente entre las baldosas, serpenteando hacia la farmacia, como si fueran atraídas hacia allí. Trató de correr hacia las puertas principales, pero al girar nuevamente, Enam Pasilo estaba otra vez en la farmacia. El olor era diferente ahora, un hedor fuerte, metálico, como sangre vieja mezclada con moho. Los estantes vacíos ya no parecían limpios, sino cubiertos de manchas oscuras que se deslizaban lentamente, como si estuvieran vivas. Eduardo retrocedió, checando contra algo. No quería mirar, pero lo hizo. Y ahí estaba otro de esos Eduardos deformes, esta vez parado, inmóvil, con los ojos completamente negros. No respiraba, no parpadeaba, solo lo miraba fijamente. Y entonces, como si alguien hubiera dado una señal, ese Eduardo comenzó a abrir la boca lentamente, demasiado lentamente, y un chillido espantoso salió de su garganta, tan agudo que hizo que las luces parpadearan y que los cristales de los estantes comenzaran a quebrarse de pronto. El chillido se multiplicó. Venía de todos lados. Los cientos de Eduardos deformes comenzaron a avanzar, arrastrando los pies, golpeando los estantes, derribando todo a su paso. Al Eduardo corrió. No sabía a dónde, pero corrió. El agua en el suelo subía más rápido, ahora cubriéndole los tobillos. Cada vez que giraba, la farmacia lo esperaba. Pero algo estaba cambiando. Ahora las paredes estaban cubiertas de espejos, y en cada espejo no se reflejaba él, sino diferentes versiones suyas, todas con deformidades. Algunos no tenían ojos, otros tenían la boca cosida, y otros, los más horribles, estaban completamente desollados, como si su piel hubiera sido arrancada. En Eduardo, jadeando, gritó con todas sus fuerzas: ¡Basta! ¡Basta ya! Y por un segundo, todo quedó en silencio. El agua dejó de moverse. Los deformes se detuvieron. Eduardo respiró profundamente, temblando, y miró alrededor, esperando algún tipo de respuesta. Y entonces, uno de los espejos se movió. No fue un reflejo. Se movió físicamente, como si fuera una puerta. De él salió una mano, su mano, pero pálida, huesuda, con uñas largas y rotas. Esa mano lo tomó del brazo con fuerza inhumana y lo jaló hacia el espejo. Eduardo sintió que su cuerpo se estiraba, que su piel ardía, como si estuviera siendo absorbido en pedazos. Gritó, arañando el suelo, pero fue inútil. Cuando finalmente todo se oscureció, Eduardo abrió los ojos. Estaba en el mismo Walmart, pero diferente. El lugar estaba lleno de gente ahora, personas normales haciendo compras, riendo, hablando. Eduardo se incorporó con dificultad, mareado, y una mujer pasó junto a él, sin mirarlo. Trató de hablarle, pero no salió sonido alguno de su boca. Caminó hacia un estante, tocó una caja de medicinas, pero su mano
la atravesó como si fuera humo. Asustado, corrió hacia los espejos de seguridad, y fue entonces cuando lo vio. No era él el que estaba. Era su cuerpo normal, comprando medicinas en la farmacia, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Pero no era él. No, realmente. Ese cuerpo lo miró de reojo en el reflejo, y por un segundo sonrió de una forma demasiado amplia, antinatural, como si supiera que Eduardo lo estaba observando. Eduardo gritó, pero nadie lo escuchó. Corrió de pasillo en pasillo, tratando de tocar a la gente, pero era invisible para todos. Miró sus manos y vio que eran translúcidas. Pronto las luces parpadearon nuevamente, solo una vez, y escuchó un susurro a sus espaldas, su propia voz, susurrándole: ahora tú eres el reflejo. Eduardo giró y vio en cada espejo, en cada superficie brillante, a cientos de versiones de él mismo, deformes, sonriendo. Todos sus reflejos empezaron a golpear el cristal desde adentro, desesperados por salir. Y entonces, lentamente, uno de ellos comenzó a atravesar el espejo. El reflejo que salía tenía la cara completamente destrozada, los ojos colgando, y sonrió con esa misma sonrisa demasiado amplia, murmurando: nos vemos pronto. Lo último que Eduardo sintió fue un frío intenso, recorriéndole el cuerpo antes de ser arrastrado de nuevo. Esta vez, no hacia un solo espejo, sino hacia todos a la vez. Su imagen se multiplicó infinitamente, atrapada en cada superficie reflectante, en cada vidrio, en cada metal pulido. Desde entonces, dicen que en ese Walmart, cada vez que las luces parpadean, algunos clientes ven, por el rabillo del ojo, un hombre con su cara deformada en los espejos de seguridad. Y si lo miras demasiado tiempo en tu reflejo, por un instante, su rostro será el tuyo. La mujer sin nombre entró al Walmart de Monterrey en 1991, escapando de la lluvia, y lo hizo como quien busca refugio en un lugar que, por su misma cotidianidad, parece seguirlo. Las gotas repiqueteaban en el techo metálico, y cada tronar lejano hacía vibrar las paredes, como si algo inmenso caminara afuera. Ella no tenía intenciones de comprar nada. Su única idea era esperar a que la tormenta pasara. Sin embargo, desde que cruzó las puertas automáticas y sintió el aire acondicionado helado contra su piel mojada, una sensación incómoda comenzó a crecerle en el pecho. Era una inquietud sutil, como si la hubieran llamado allí, como si el lugar la estuviera esperando. Ann caminó lentamente por los pasillos, con pasos silenciosos, observando de reojo a los pocos clientes que deambulaban entre los estantes. Nadie parecía reparar en ella, pero había algo extraño en sus movimientos, como si todos caminaran demasiado despacio, como si estuvieran midiendo cada paso. Los maniquíes de la sección de ropa, alineados perfectamente, la hicieron detenerse. Había algo raro en ellos, no porque fueran maniquíes, sino porque todos, absolutamente todos, estaban mirando en la misma dirección, con sus cabezas rígidamente giradas hacia un punto al fondo de la tienda. Terra Antinatural. Los maniquíes, por lo general, estaban colocados en poses atractivas para vender la ropa, no mirando fijos a un mismo sitio, como si observaran algo prohibido. A la mirada de todos, se dirigía a un pequeño cuarto de empleados, una puertecita blanca, anodina, medio escondida, entre estantes de artículos en oferta. La puerta estaba entreabierta, y detrás de ella parpadeaba una luz roja, un parpadeo irregular, casi como si algo respirara dentro. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero algo en ella, una curiosidad casi enfermiza, la empujó a acercarse. La avanzó, despacio, con un nudo en la garganta,
sintiendo que cada paso que daba era demasiado ruidoso, como si el suelo gritara su presencia. Cuando estuvo frente a la puerta, empujó suavemente y ésta se abrió sin resistencia, como si hubiera estado esperándola dentro. El olor era diferente, un olor metálico, pesado, mezclado con algo parecido a humedad vieja. Lo primero que vio fue una fila de maniquíes sentados contra la pared, pero no estaban inmóviles como debería ser. Tenían los ojos abiertos y respiraban. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si hubieran sido atrapados en un sueño. La mujer retrocedió un paso, con las manos temblorosas, a uno de ellos. El que estaba más cerca movió la cabeza hacia ella con un chirrido casi imperceptible, como si sus huesos estuvieran rotos o mal colocados. Sus labios, pintados grotescamente de un color rojizo, se separaron y un susurro, apenas audible, escapó de su boca. Era un murmullo incomprensible, pero no parecía un idioma humano. Eran sonidos guturales, como si algo se estuviera ahogando. Al intentar hablar, antes de que pudiera reaccionar, los maniquíes comenzaron a levantarse, uno a uno, con movimientos torpes, como marionetas manipuladas por hilos invisibles. Ella soltó un grito ahogado y corrió fuera del cuarto, casi tropezando con la puerta. Su corazón golpeaba tan fuerte que sentía que le iba a estallar, pero, al salir al pasillo, algo peor la esperaba. Los estantes parecían los mismos, pero los clientes que antes caminaban por los pasillos, ahora estaban completamente inmóviles. Cada uno, congelado en medio de un movimiento, sujetando un producto, con sus ojos clavados en ella. No pestañeaban. El aire se volvió denso, irrespirable a uno por uno. Lentamente, comenzaron a girar sus cabezas hacia ella al unísono, como si fueran piezas de un mecanismo gigantesco. Un murmullo gutural empezó a llenar el lugar, bajo al principio, luego creciendo, mezclándose con el ruido de la lluvia que golpeaba el techo. Era un sonido que no venía de ninguna boca en particular. Era como si las paredes mismas susurraran. Ella retrocedió, mirando a su alrededor, buscando una salida. Pero cada pasillo parecía más largo de lo que recordaba, como si el Walmart se estuviera expandiendo, cambiando, distorsionando su forma. Entonces los vio, los maniquíes. Habían salido del cuarto y ahora estaban allí, pero ya no parecían maniquíes. Sus rostros eran humanos, piel pálida, ojos vacíos, y caminaban con movimientos espasmódicos, arrastrando los pies en uno de ellos. Cayó al suelo y con un crujido horroroso comenzó a arrastrarse hacia ella, dejando un rastro de algo oscuro, viscoso. La mujer intentó correr, pero sus piernas no respondían bien. Era como si el suelo se pegara a sus pies. El murmullo se volvió un canto, palabras que no entendía, pero que parecían llamarla por su nombre, un nombre que ella misma había olvidado hace años. Y en ese momento lo entendió. Ellos la conocían. Siempre la habían conocido. A la última imagen antes de que todo se volviera negro fue la de esos maniquíes deformes, con rostros humanos, retorcidos, acercándose, extendiendo manos huesudas hacia ella. Uno de ellos le sonrió guay en su boca. No había dientes, solo un agujero negro que parecía absorber la luz. Pero no terminó ahí. Cuando abrió los ojos, creyó que había despertado. Estaba de pie, en el mismo Walmart, pero ahora todo estaba en silencio. Ni un cliente, ni un empleado, ni siquiera los maniquíes. Caminó con pasos inseguros por los pasillos vacíos, respirando con dificultad. «Hola», susurró su voz, temblando. Entonces, los altavoces del supermercado se encendieron con un chasquido eléctrico, y una voz metálica, deformada, pronunció algo que la hizo detenerse. «Señorita, ya es hora de volver a su puesto». En sus ojos se llenaron de terror. Miró sus manos y vio que ya no eran suyas. La piel estaba rígida, plástica,
con líneas de ensamblaje. Bajó la vista y vio que llevaba puesta la misma ropa que uno de los maniquíes del cuarto. Su cuerpo no se movía bien, como si estuviera articulado frente a ella. Al fondo del pasillo, los otros maniquíes, los que antes la perseguían, la observaban inmóviles. Y entonces todos, al mismo tiempo, sonrieron. Ella quiso gritar, pero su boca no obedeció. Lo último que sintió antes de que su mente quedara atrapada en ese cuerpo rígido fue el murmullo de todos, al unísono, diciendo su nombre, un nombre que resonó por todo el supermercado. Bienvenida de nuevo, María. Y ahí se quedó. Parasim. Andrés trabajaba en el Walmart de Phoenix en 2007, turno nocturno. El silencio siempre lo había reconfortado. Después de todo, era un hombre que prefería evitar el bullicio. Caminaba todas las noches entre los pasillos vacíos, revisando inventarios, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero esa noche había algo diferente, algo que no lograba identificar con precisión. Desde el momento en que cruzó la puerta de empleados, sintió un peso en el aire, como si el ambiente mismo lo observara. Ann siempre había escuchado historias sobre cosas raras que ocurrían en la bodega. Otros empleados hablaban en susurros, mencionando sombras que se movían sin razón, ruidos extraños cuando no había nadie cerca, incluso productos que aparecían en lugares equivocados, como si alguien invisible los moviera. Andrés nunca les creyó. Para él, solo eran chismes de gente aburrida que necesitaba darle emoción a un trabajo rutinario. Sin embargo, aquella noche, mientras revisaba una lista de inventario con su linterna en mano, algo lo inquietó. Un sonido lo interrumpió. Era un llanto suave, apagado, proveniente de algún rincón oscuro de la bodega. Al principio pensó que era el viento colándose por alguna rendija, pero no. Era demasiado humano, demasiado cargado de dolor. El ceño, dudando entre ignorarlo o acercarse. Finalmente, suspiró con fastidio y comenzó a caminar hacia el sonido. Cada paso sobre el suelo de concreto resonaba en la inmensidad de la bodega, y el llanto se volvía cada vez más nítido, más insistente, casi suplicante. Cuando llegó al rincón más apartado, iluminó con la linterna y lo vio en un carrito de bebé cubierto de polvo entre cajas olvidadas y estantes viejos. El llanto seguía, pero el carrito estaba vacío. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El polvo sobre el carrito estaba tan acumulado que parecía no haber sido tocado en años. Entonces, el llanto se detuvo. La bodega quedó en un silencio absoluto, tan denso que podía escucharse su propia respiración agitada. Ann dio un paso atrás, y en ese instante, algo lo tomó de la pierna. La linterna tembló en su mano mientras bajaba la mirada, y lo que vio lo dejó helado. Una mano pequeña, delgada, huesuda, lo sujetaba con fuerza. La piel era tan pálida que parecía translúcida, y las uñas, largas y quebradizas, se le clavaban en el pantalón. Andrés trató de sacudirla, pero la mano no lo soltaba. Tiró de ella, y entonces algo salió arrastrándose de debajo de las cajas. Era un niño. No tendría más de 6 años, pero su cuerpo parecía enfermo, demacrado, con la piel tensada sobre los huesos, como si no hubiera comido en semanas. El niño lo miró directamente, y Andrés sintió que se le helaba la sangre. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas, pozos oscuros que parecían absorber la luz de la linterna. El niño sonrió, una sonrisa antinatural, demasiado amplia, como si su rostro estuviera hecho de algo que no debería estirarse. Así Andrés gritó, retrocediendo, pero el niño habló. Su voz no era infantil, era grave, gutural, casi como si muchas voces hablaran a través de él.
Al mismo tiempo, las palabras retumbaron en la bodega como un eco imposible. Ya casi es mi turno en ese momento. Las luces de la bodega parpadearon. El zumbido de los fluorescentes se volvió insoportablemente agudo y Andrés, paralizado, escuchó un sonido metálico detrás de él. Giró apenas la linterna y su corazón casi se detuvo. Han cientos de carritos de bebé, cubiertos de polvo, como el primero. Se movían solos, avanzando lentamente hacia él. El sonido de las ruedas chirriantes llenó la bodega, formando un coro mecánico que se acercaba cada vez más. Retrocedió, tropezando con una caja, mientras los carritos lo rodeaban poco a poco, formando un círculo perfecto. El niño se frente a él, de pie ahora, ladeando la cabeza como si lo estudiara. Su sonrisa se amplió aún más, revelando dientes demasiado afilados para ser humanos. Andrés, presa del pánico, intentó buscar una salida, pero los carritos lo cercaban, moviéndose como si una voluntad invisible los guiara. El niño levantó una mano, y en ese momento todos los carritos se detuvieron al unísono. El silencio fue aún más aterrador que el ruido anterior. Andrés apenas podía respirar, y entonces, uno por uno, los carritos comenzaron a abrirse, sus capotas levantándose como si alguien invisible estuviera dentro de ellos. Lo que vio lo hizo temblar. En cada carrito había algo. No eran babies. No, exactamente. Eran cuerpos pequeños, algunos en descomposición, otros demasiado rígidos, todos con los mismos ojos negros y las mismas sonrisas imposibles. El niño dio un paso hacia él, inclinando su cabeza con un movimiento antinatural. Siempre hay lugar para uno más, dijo con esa voz gutural. Andrés quiso coger, pero algo lo sujetó por la espalda. Giró la cabeza y vio decenas de manos pequeñas saliendo de debajo de los carritos, arrastrándose hacia él, aferrándose a su ropa, a sus brazos, a su cuello. Tiraban de él con fuerza sobrehumana, y mientras más intentaba resistirse, más manos surgían a las luces, parpadearon de nuevo. Y entonces Andrés fue arrastrado hacia el suelo, hundiéndose entre los carritos, como si la tierra misma lo tragara. Gritó, pataleó, pero fue inútil. El último rostro que vio antes de ser arrastrado completamente fue el del niño, que se inclinó hacia él y susurró muy cerca de su oído. Ahora sí, es mi turno. Las luces se apagaron de golpe, sumiendo la bodega en una oscuridad total. Unos segundos después, volvieron a encenderse. Todo estaba en orden. Ningún carrito fuera de su sitio, ni rastro de lucha. Solo la linterna de Andrés, tirada en el suelo, apuntando hacia el carrito de bebé polvoriento. Horas después, cuando otro empleado llegó para iniciar el turno de la mañana, encontró la bodega vacía. Andrés no estaba en ninguna parte. En la pared, escrito con letras torcidas y temblorosas, había un mensaje hecho con lo que parecía polvo y sangre. Ya casi es tu turno. En 1987, un hombre sin nombre entró al Walmart de Ciudad Juárez poco antes del cierre. Afuera, la noche era espesa, casi sin estrellas, y el viento levantaba polvo del estacionamiento, creando pequeños remolinos que parecían seguirlo mientras caminaba. Mantenía el paso rápido, decidido, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta gastada. Solo quería comprar cigarrillos y largarse. No había nada especial en Ellen, un hombre común, de rostro que nadie recordaría, de esos que pasan desapercibidos, incluso en las fotos familiares. Sin embargo, algo en su forma de mirar, siempre hacia abajo, como si evitara encontrarse con los ojos de cualquiera, ya lo marcaba como alguien con demasiados secretos. Entró por la puerta automática que emitió un leve zumbido al abrirse. El lugar
estaba casi vacío. El reloj marcaba las 11:04, las 7 de la noche, y el cierre era a medianoche. La luz blanca y fría de los tubos fluorescentes iluminaba cada rincón, pero de un modo extraño, demasiado brillante en algunas zonas y demasiado opaco en otras, como si algunas lámparas estuvieran a punto de fundirse. El silencio era incómodo. No sonaba música ambiental, ni se escuchaba el típico murmullo de cajas registradoras o empleados charlando. Solo sus pasos resonando sobre el piso encerado. Han caminó directamente hacia la sección de cigarrillos, pero no había nadie atendiendo. El mostrador estaba vacío, la caja registradora cerrada, y una silla detrás del mostrador estaba volcada, como si alguien se hubiera levantado con demasiada prisa. Miró a su alrededor, esperando ver a un empleado aparecer por alguna puerta lateral, pero no sucedió. Sus ojos recorrieron las cámaras de seguridad, fijas en las esquinas del techo, y sintió un escalofrío al notar que una de ellas parpadeaba con un ligero movimiento. No le dio importancia y caminó hacia la zona de cajas, pensando en buscar a alguien para pagar. El área de cajas también estaba completamente vacía. Ni clientes, ni cajeros. Algunas cajas estaban abiertas, con bolsas de plástico desparramadas, pero no había señal de que nadie estuviera trabajando. Fue entonces cuando escuchó un clic metálico. El sonido era seco, muy claro, y resonó en el silencio del lugar, como un disparo lejano. Se giró bruscamente hacia el origen del ruido. Las cámaras de seguridad estaban moviéndose solas, una a una, lentamente. Giraban como cabezas mecánicas hasta apuntar directamente hacia él. Primero fue una, luego dos, y en menos de un minuto, todas estaban fijas en su dirección, siguiéndolo como si fuera el único ser vivo en el edificio. Ann tragó saliva, dio un paso hacia atrás, y las cámaras hicieron un leve zumbido, ajustando su ángulo, como si lo persiguieran. Ann decidió irse. Era lo más lógico. Caminó hacia la salida, pero cuando llegó frente a las puertas automáticas, estas no se abrieron. Esperó un segundo, luego dos, luego 5, dando pasos hacia adelante y hacia atrás, pero nada sucedió. Golpeó el vidrio con la palma, fuerte, varias veces. El eco retumbó en el pasillo. Nadie acudió. Se inclinó para mirar hacia afuera, y lo que vio lo inquietó aún más. El estacionamiento estaba completamente oscuro. No había luces de postes encendidas, ni el reflejo lejano de autos circulando por la carretera. Solo un vacío negro, como si el mundo terminara justo más allá del cristal. Entonces, un destello lo cegó por un segundo. Todas las pantallas de la sección de electrónicos se encendieron al mismo tiempo. El sonido fue casi eléctrico, como un zumbido violento. El hombre giró lentamente, sintiendo que cada fibra de su cuerpo le rogaba no hacerlo. Pero lo hizo. En las pantallas se veía el interior del Walmart en tiempo real. Cada pasillo, cada estante, cada caja. Era como si mostraran lo que las cámaras de seguridad captaban, con una diferencia crucial. El supermercado estaba lleno de gente. Decenas de personas, quizás más de 100, estaban paradas entre los pasillos y no se movían. Estaban completamente inmóviles, como estatuas. Hombres, mujeres, niños, todos con ropas normales y distintas y pocas, pero con expresiones vacías. Y lo más perturbador en todos, lo miraban directamente a él, no a las cámaras. A él dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con violencia. Los ojos de esas figuras en las pantallas parecían seguirlo, y aunque él sabía que era imposible, tuvo la sensación de que respiraban. Un leve vapor empañaba algunas de las pantallas desde el interior, como si aquellas imágenes fueran más reales de lo que deberían. De repente, uno de los reflejos en las pantallas sonrió. Fue tan sutil al principio que casi no lo notó, pero
La sonrisa se fue ensanchando, anormalmente, demasiado para ser humana. Esa figura comenzó a caminar hacia adelante, y como si una señal invisible se hubiera activado, todos en las pantallas comenzaron a moverse al unísono, caminando lentamente, arrastrando los pies, todos dirigiéndose hacia el mismo lugar, hacia él. Podía ver desde distintos ángulos, gracias a las múltiples cámaras, cómo lo rodeaban, avanzando por pasillos que en la realidad estaban completamente vacíos. El hombre comenzó a temblar. Miró a su alrededor, pero seguía solo. El supermercado estaba en silencio, como si nada estuviera ocurriendo. Pero en las pantallas, aquellas figuras avanzaban cada vez más rápido, acercándose a la zona de electrónicos, como si pudieran atravesar la frontera entre la imagen y la realidad. Cuando se dio la vuelta, las puertas finalmente se abrieron con un chirrido lento. Corrió, casi tropezando consigo mismo, sin mirar atrás. Cruzó la puerta, sintiendo el aire frío de la noche golpearlo en la cara. Pero antes de dar el primer paso fuera del edificio, algo lo obligó a mirar una vez más las pantallas. Lo que vio lo paralizó en todas las pantallas. El supermercado ya estaba vacío otra vez, salvo por una sola figura, él mismo. Su imagen estaba ahí, quieta, en medio del pasillo de electrónicos, con la cabeza agachada. Lentamente, su reflejo levantó la mirada hacia las cámaras. Tenía la misma ropa, el mismo rostro, pero sus ojos eran completamente negros, y una sonrisa imposible le deformaba la cara. Las figuras que lo rodeaban ahora estaban de pie detrás de él, mirándolo como si lo custodiaban. Y entonces, en un movimiento sincronizado, su reflejo levantó la mano y la apoyó en la pantalla, como si quisiera salir. En el hombre real dio un paso hacia atrás, horrorizado. En las pantallas, su reflejo dio un paso hacia adelante, pero no en dirección contraria, no hacia la cámara, sino alejándose, quedándose dentro, como si él ya no pudiera escapar. Sus ojos negros parecían suplicarle algo que no comprendía, o quizás burlarse. Las figuras lo rodearon más, cerrándose sobre él. El hombre salió corriendo. No, Miro. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el Walmart quedó a kilómetros. Jamás regresó. Nadie lo volvió a ver entrar en ese lugar. Sin embargo, hay algo que los empleados han notado desde entonces. Algunos dicen que, a veces, durante las noches de inventario, cuando revisan las cámaras, aparece fugazmente una silueta en la sección de electrónicos. Un hombre quieto, con los ojos completamente negros, rodeado de docenas de figuras inmóviles. Algunos aseguran que, si te detienes a mirar demasiado tiempo la grabación, él deja de ser solo un reflejo en parpadea. Why sonríe? Mariana hacía fila en el Walmart de Hermosillo en 2019, molesta porque las cajas estaban lentas. Miró alrededor y notó algo extraño. La gente en otras filas no se movía. Parecían congelados, con expresiones tensas. Dio un paso hacia atrás para ver mejor, y entonces lo notó. En sus rostros no eran naturales. Parecían máscaras de cera mal hechas. Uno de ellos giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente, hasta mirarla directamente. En ese instante, todos los demás lo hicieron también. Mariana dejó caer su carrito y corrió hacia la salida. Pero cuanto más corría, más pasillos aparecían, como si el supermercado se extendiera infinitamente. Escuchó un susurro colectivo detrás de ella. Quédate. Entonces, frente a ella, apareció una mujer idéntica a ella misma, con el mismo carrito de compras, bloqueándole el paso. La copia sonrió con una expresión que Mariana nunca haría y susurró: ya no te necesitan afuera. A Mariana sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda.
como si 1000 agujas invisibles le acariciaran la piel. Retrocedió un paso, pero algo en sus piernas se negaba a obedecerla completamente. La copia de sí misma inclinó la cabeza de una forma antinatural, como si el cuello se doblara más de lo que un humano podría, y su sonrisa se estiró, lenta, demasiado lenta, mostrando dientes que no parecían suyos. Mariana quiso hablar, gritar, pero su garganta se cerró como si el aire mismo la asfixiara en el murmullo colectivo de quédate. Se repitió, más fuerte esta vez, como si cientos de voces lo susurraran dentro de su cabeza en lugar de a su alrededor. Mariana se cubrió los oídos, pero el sonido seguía allí, reverberando en su mente, cada vez más insistente, cada vez más agudo. Dio un paso al costado, intentando esquivar a su doble, pero al llegar había más personas, más figuras, todas con su mismo rostro. Algunas empujaban carritos llenos de productos, otras simplemente la observaban con la misma sonrisa torcida, como si cada una de ellas estuviera esperando que ella se rindiera. A Mariana giró bruscamente hacia otro pasillo, corriendo lo más rápido que pudo. Las luces parpadeaban, creando sombras que parecían moverse independientemente de sus cuerpos. Mientras corría, sintió que los pasillos se volvían más estrechos, que los estantes crecían y se curvaban hacia ella, como si el supermercado mismo estuviera vivo, respirando, cerrándose sobre ella. El aire olía a plástico quemado y algo más, algo metálico como sangre. De pronto, sin previo aviso, las luces se apagaron por completo. Mariana quedó en la oscuridad absoluta. Su respiración era lo único que podía escuchar, hasta que algo más empezó a escucharse. Como si algo muy pesado se moviera por el suelo detrás de ella. Mariana dio un paso atrás, intentando no hacer ruido, pero entonces, a lo lejos, un leve resplandor comenzó a iluminar. No era luz blanca, era rojiza, parpadeante, como si viniera de un fuego. Caminó lentamente hacia esa luz, sus pies descalzos. Ni siquiera recordaba cuando había perdido sus zapatos, pegándose al suelo pegajoso. Cuando llegó al final del pasillo, vio algo que le heló la sangre en cientos de carritos, apilados en una especie de torre imposible, y en cada uno había cuerpos no completos, sino pedazos, brazos, piernas, torsos, todos con la misma cara, su cara. Algunas cabezas se movían todavía, sus ojos parpadeando con desesperación, como si estuvieran vivas pero atrapadas. En ese estado, Mariana retrocedió horrorizada, pero algo la detuvo. Una mano salió de entre los carritos y le tomó el tobillo. Era su propia mano, idéntica, y cuando la miró, vio que era ella misma, una versión de ella cubierta de sangre, los ojos enrojecidos, que le susurró con voz rota tarde o temprano: serás una de nosotras. Mariana gritó y se soltó. Cayendo de espaldas, se puso de pie y corrió de nuevo, sin dirección, solo con la necesidad desesperada de huir. Los pasillos cambiaban cada vez que volteaba. Las señales ya no decían abarrotes o electrónica. Ahora solo decían cosas como no vuelvas, no hay salida, quédate. Corrió hasta que sus piernas le dolieron y finalmente llegó a un área abierta. Era la zona de cajas, pero estaba diferente. No había clientes, no había... Solo estaban ellos. Cientos de Marianas, alineadas, inmóviles, todas con esa sonrisa torcida, todas mirándola al mismo tiempo. A la Mariana que estaba al frente dio un paso adelante. Su cabeza giró completamente hacia un lado, como si se rompiera el cuello, y dijo, con una voz distorsionada, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo: ya no te necesitan afuera. Todas las demás repitieron lo mismo, una y otra vez, cada vez más fuerte,
hasta que el suelo comenzó a temblar. Mariana quiso correr, pero algo invisible la sujetó del cuello y la levantó en el aire. Sintió que la asfixiaban, que su cuerpo se endurecía, que su piel se estaba volviendo rígida. Miró sus brazos y vio que su piel se transformaba en algo brillante, ceroso, como esas máscaras de cera mal hechas que había visto al inicio. Su respiración se detuvo, su voz desapareció, sus ojos se cristalizaron lentamente. En un último esfuerzo, trató de mover sus labios, pero su boca quedó congelada en esa misma sonrisa torcida. Cuando la transformación terminó, la soltaron. Cayó al suelo, inmóvil, pero no muerta. Podía ver, podía sentir, pero no moverse. Entonces, dos de sus copias se acercaron y, con movimientos perfectamente sincronizados, la levantaron y la colocaron en una fila junto a las demás. Las Marianas voltearon al unísono hacia la entrada principal, donde las puertas automáticas se abrieron con un suave zumbido. Una mujer entró, molesta, hablando por teléfono, sin notar nada extraño. Mariana quiso gritarle, pero solo sus ojos podían moverse. Y mientras aquella nueva víctima avanzaba distraída, la fila de Mariana sonrió al mismo tiempo, perfectamente sincronizadas, susurrando, todas juntas, una más, en la fila, atrapada en su propio cuerpo de cera. Mariana entendió lo peor. No solo estaba atrapada para siempre. Ahora, ella también susurraría, quédate a los nuevos que entraran, y lo haría sonriendo. En 2023, un hombre anónimo entró al Walmart de Las Vegas a las 3 de la mañana. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un par de autos viejos que parecían abandonados desde hacía semana. Las luces amarillas parpadeaban sobre el asfalto húmedo y un viento cálido y seco arrastraba pequeños papeles y bolsas de plástico que chocaban contra los carros de supermercado, desperdigados por el lugar. En el hombre, de unos 30 y tantos años, llevaba una sudadera con capucha y sostenía su celular frente a él, transmitiendo en vivo para sus seguidores. Caminaba con calma, sonriendo con esa falsa confianza de quien hace bromas para ocultar un nerviosismo creciente. Bueno, amigos, 3 de la mañana, Walmart casi vacío. Dicen que estas cosas son como creepypastas vivientes a esta hora, murmuró, forzando una risa. Entró por las puertas automáticas que se abrieron con un susurro mecánico. El aire acondicionado lo golpeó con fuerza, demasiado frío para ser cómodo. El lugar estaba silencioso, salvo por el zumbido constante de los refrigeradores y el lejano pitido de alguna máquina registradora apagada. El hombre comenzó a caminar por los pasillos, enfocando la cámara en estantes vacíos, en hileras interminables de productos alineados con precisión casi obsesiva. ¿Ven esto? Ni un alma, ni empleados, ni guardias, nada. Esto parece un maldito escenario de videojuego de terror. Se detuvo, enfocó un estante lleno de muñecas baratas, con ojos de vidrio que reflejaban la luz tenue. Y estas cosas, por Dios, ¿quién las compra a estas horas? Todo parecía normal, hasta que mientras revisaba el video en tiempo real, notó algo que lo hizo fruncir el ceño. En la pantalla, a su espalda, un pasillo perpendicular al que estaba recorriendo aparecía lleno de personas, hombres, mujeres, incluso algunos niños, todos quietos, todos perfectamente inmóviles, y todos mirándolo fijamente. El hombre dio un respingo y volteó de inmediato, girando la cámara hacia el pasillo. Pero estaba vacío. Ni una sola persona. No. ¿Qué carajos?, susurró, con la respiración entrecortada. Volvió a mirar el celular. Ahí seguían docenas de rostros inexpresivos, mirándolo, como si posaran para una foto grupal. Decidió avanzar.
cada paso más lento que el anterior. Grababa, murmurando nerviosamente para sus espectadores, aunque la señal parecía haberse cortado, pues los comentarios dejaron de aparecer en su pantalla. Esto debe ser un maldito glitch. Algo con la cámara no puede ser real. Entonces lo escuchó a pasos, no los suyos, sino otros detrás de él. Eran pesados, lentos y sonaban demasiado cercanos. Giró la cámara hacia atrás con un movimiento brusco, nada un pasillo vacío. El corazón le martillaba el pecho y el eco de los pasos continuaba cada vez más cerca, como si alguien invisible caminara justo detrás de él. Basta, 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 dijo en voz baja y comenzó a caminar más rápido. Ana aceleró el paso, pasando junto a los estantes, hasta que empezó a correr. Quería llegar a la salida, pero el Walmart parecía distorsionarse a su alrededor. Los pasillos parecían más largos de lo normal, infinitos, y cada vez que doblaba una esquina, terminaba en otro pasillo idéntico. Mientras corría, levantó el celular frente a su rostro para grabar y ver lo que ocurría detrás de él, esperando captar a quien lo seguía. Fue entonces cuando lo vio en la pantalla, en medio de un pasillo iluminado con luces parpadeantes. Estaba él mismo en su reflejo. Estaba de pie, inmóvil, mirando directo a la cámara. Su rostro era idéntico, excepto por los ojos son completamente negros, como dos huecos vacíos. No puede ser, susurró, con la voz quebrada en él. Reflejo sonrió, una sonrisa demasiado amplia, antinatural, que estiraba la piel de su rostro, como si estuviera hecha de goma. Lentamente, extendió la mano hacia la cámara, como si pudiera atravesarla. El hombre, con el corazón desbocado, alzó la vista, apartando el celular para comprobar si era una ilusión. Pero no lo era. Su reflejo estaba realmente allí, frente a él. En el mismo pasillo, el otro, él comenzó a caminar hacia adelante, cada paso seco, resonando en el suelo. La sonrisa seguía fija, y sus ojos negros parecían absorber la poca luz del lugar. El hombre retrocedió, tambaleándose. ¿Qué eres?, logró preguntar, con la voz apenas audible. El reflejo no respondió, solo se detuvo a un par de metros. Inclinó ligeramente la cabeza, imitando cada uno de sus movimientos, con un leve retraso, como un espejo mal sincronizado. Y luego, con un gesto demasiado rápido para ser humano, se abalanzó sobre él en la transmisión en su celular. Se sacudió violentamente mientras caía al suelo. La cámara captó solo un segundo antes de que la imagen se congelara en el rostro del reflejo, ahora sobre él, sonriendo tan cerca que ocupaba toda la pantalla, pero no terminó ahí, cuando el hombre volvió a abrir los ojos. Estaba de pie, con la respiración tranquila. Miró a su alrededor, confundido. El Walmart estaba exactamente igual, silencioso, vacío. Sostuvo el celular frente a él. En la pantalla vio su rostro. Todo parecía normal, hasta que sonrió. No era él quien sonreía. Su boca seguía neutra, pero en la pantalla, su reflejo sonreía lentamente, y sus ojos comenzaban a oscurecerse. Por fin, dijo la voz desde el celular, una voz idéntica a la suya, pero profunda, distorsionada. El hombre intentó soltar el teléfono, pero sus manos no obedecieron. Su reflejo, ahora con los ojos completamente negros, hizo un gesto lento y deliberado. Colocó un dedo sobre sus labios, como si pidiera silencio. Luego, con un parpadeo, la cámara se apagó a las pocas horas. Cuando el Walmart abrió al público, los empleados encontraron el celular tirado en el suelo, grabando en vivo, apuntando hacia un pasillo vacío. Sin embargo, en la transmisión, que aún seguía activa en redes sociales, cientos de espectadores juraron ver algo, un hombre con capucha,
de pie en medio del pasillo, sonriendo a la cámara, con los ojos negros como el carbón, inmóvil, como si esperara a alguien más que entrara esa noche. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.